Lo que yo creo que hay que investigar quiénes son los padrinos de esos capos, porque no es verdad que ellos van a venir al país, esos capos, sin tener algún padrino. Ahora mismo, nuestro presidente Luis Abinader está metido en serios problemas con los gringos. Le están dando un seguimiento muy de cerca, porque a pesar de que ya estaba caliente por todos los narcos que lo mencionaron en Estados Unidos, resulta que Abinader no aprendió la lección y sigue utilizando el dinero de estos bandidos para seguir financiando su campaña electoral. En estos momentos, no es solo José Ignacio Paliza, Roberto Fulcar, El Torito y Eduardo Estrella que los gringos les están dando seguimiento, también al presidente Abinader. Y Abinader es el que más caro podría pagar los platos rotos, porque es el que más tiene que perder, y lo están poniendo como el cabecilla de la recolección de los fondos y el que hacía los contactos, él directamente con los narcos y lavadores, junto con Hipólito Mejía. Parece increíble, a cualquiera se lo dicen y no lo cree. A pesar de estar en el gobierno y estar utilizando los recursos del Estado sin piedad para alcanzar la reelección, a pesar de haber ahora mismo un escándalo internacional por las vinculaciones del PRM y sus dirigentes a narcos y lavadores, y utilizar su dinero para la campaña, a Luis Abinader y a Paliza parece que el dinero del Estado no le está alcanzando, y de nuevo están recurriendo a utilizar capos y lavadores para financiar la campaña de los alcaldes y regidores de febrero y la campaña de los diputados, senadores y presidencial de mayo. Esto está metiendo a Luis en un lío que al parecer él no se ha dado cuenta de las dimensiones y las graves consecuencias que puede traerle en el futuro inmediato. Ya cuando todos pensábamos que Abinader había mejorado sus relaciones con los gringos, sale todo este escándalo y todas estas declaraciones de todos estos narcos del PRM que convierten a esta organización en un narcopartido, y que esto debería representar una vergüenza para los dirigentes y miembros de esa organización, una vergüenza para el sistema de partidos y una vergüenza más grande para el pueblo dominicano. Pero resulta que ahora la situación es mucho más grave, porque siguen cogiendo dinero del bajo mundo, y parece que ahora cogen más que antes, porque como están en el gobierno, entienden que no pueden ser tocados o alcanzados por la justicia. En el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo en general, está habiendo un derroche de recursos por parte del PRM como no lo habíamos visto nunca antes en la historia política de nuestro país en ninguna campaña pasada. Solo en estas dos provincias hay 7 diputados vinculados con narco y lavado que se reúnen semanalmente con José Ignacio Paliza para entregarle sacos de dinero en efectivo que buscan hacer ganar, por las buenas o por las malas, a Carolina Mejía en el distrito y a Dio Astacio en Santo Domingo Este. El jefe de este grupo de diputados se llama Gori Moya, quien está vinculado directamente con el narco y tiene toda una estructura mafiosa de lavado de activos a través de sus 3.200 bancas de lotería, 2.000 bancas de pelota
y 36.000 máquinas tragamonedas. Gori Moya y su hermano Juan han sido acusados de vender sustancias ilícitas y de lavado tanto en República Dominicana como en Puerto Rico y en Miami. Con la operación Calamar se dio a conocer uno de los entramados mafiosos más grandes que se haya judicializado jamás en este país. Se trató de una banda de malhechores que malversaron más de 19.000 millones de pesos, justo por medio de bancas de loterías, bancas deportivas y máquinas tragamonedas. El jefe de esta mafia era Gori Moya. Fue el que la organizó y era el que la operaba. Pero solo cayeron presos Gonzalo Castillo, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y otros 17, mientras que el honorable Gori Moya, por ser diputado y por ser dirigente del PRM, no fue tocado, no ha sido tocado y no lo será tampoco. Peor aún, el propio Gori Moya, junto con su abogado Julio Curi y su oficina Inteligencia Legal, están invirtiendo millones de pesos para sabotear ese proceso. Ya están casi todos sueltos y es muy probable que ese caso se caiga porque la presión económica, política y empresarial gestionada por Gori es demasiado fuerte. Lo penoso es que en este gobierno del cambio, esa mafia continúa, ese entramado de corrupción sigue intacto y Gori Moya sigue siendo el rey. Gori Moya sigue siendo el jefe de esa banda. Lo único que cambió fue el ministro de Hacienda. Pero para sorpresa de todos, Jochi Vicente es hoy el ministro de Hacienda por una recomendación del propio Gori Moya y por una orden de Hipólito Mejía a Luis Abinader para Gori Moya poder seguir con su entramado buscando dinero para él y buscando dinero para los demás políticos que también son parte del entramado. Luis Abinader es cómplice de esta mafia porque él, sabiéndolo, lo permite, y conociendo a Hipólito y a Gori, permite que les den órdenes para poner funcionarios en direcciones y ministerios estratégicos que garanticen estos entramados para robarse el dinero del pueblo. Ayer me llegó el dato de una fuente del propio Palacio que Gori Moya tiene listos 1.800 millones de pesos para invertirlo en esta campaña del 2024. De esos le dará 300 millones a Carolina para que gane la alcaldía del distrito por encima de quien sea. 1.000 millones le serán entregados o ya se le están entregando a Paliza para la campaña de Abinader y el resto para repartírselo entre los demás candidatos provinciales. Lo único que Gori pidió y exigió es que de este dinero no se le dé un solo peso a Guillermo Moreno. De hecho, Gori está invirtiendo dinero para que Guillermo pierda, por el hecho de que Guillermo fue la persona que más insistió públicamente en que Gori Moya se le quitara la inmunidad parlamentaria, que debía ser investigado y apresado por sus vínculos con el narco, el lavado y la corrupción. Guillermo también atacó el hecho de que Gori no fue llamado por el caso Calamar, aun cuando era el cabecilla del entramado de corrupción. Por eso, Gori Moya, su papá Hipólito Mejía y su socia Carolina Mejía harán hasta lo imposible para que Guillermo Moreno pierda.
Otro que está haciendo inversiones multimillonarias para lograr repetir como senador de Santo Domingo es Antonio Taveras. Según el propio Antonio declaró, él solito, sin que nadie le preguntara, en la campaña del 2020 gastó más de 250 millones de pesos para lograr ser elegido por encima de Cristina como senador de Santo Domingo. Esos 250 millones fueron los que puso él de su bolsillo, sin contar los 500 millones de pesos que le mandó en efectivo Luis Abinader con Ramón Alburquerque. Ahora, ¿de dónde saca Antonio Taveras tanto dinero para invertirlo en esa candidatura? Bueno, Antonio es un empresario vinculado al sector imprenta y diseño. Este señor tiene las dos editoras más grandes de este país. Una se llama Impretur y la otra Edisa. Estas dos empresas han mantenido por décadas el monopolio de los libros y todos los materiales impresos del Ministerio de Educación. Desde los gobiernos de Hipólito, estas dos empresas tienen el control de todos los impresos, de todos los libros de ese ministerio. Su modus operandi es sobreevaluar en 4 y 5 veces todos sus procesos. Con esto logran sobornar a los ministros y presidentes, logran invertir en las campañas y como por arte de magia, estas dos empresas siempre ganan todas las licitaciones que se realizan en el Ministerio de Educación. Así que si hoy tenemos libros mal hechos, con faltas ortográficas y con páginas voladas, es gracias a Antonio Taveras. Pero sucede que Antonio también está utilizando esas empresas para blanquear capitales. Y de ahí precisamente sale todo ese dinero que gasta Antonio Taveras sin que le duela y sin que pueda recuperar ni el 10% con su sueldo de senador. Lo mismo está ocurriendo en las 32 provincias de este país. Luis Abinader, José Ignacio Paliza y el PRM en general están utilizando los mismos métodos para levantar recursos, dinero en efectivo fácil, utilizando a los mismos narcos y lavadores que utilizaron en 2020, con excepción de los que ya han sido extraditados, porque solo están presos 5 o 10, pero el PRM tiene más de 100 narcos que suplen ese partido de todo el dinero en efectivo que necesiten para sus campañas, tanto presidenciales como municipales, y la gran mayoría ya están bajo investigación. Pero los gringos les dan su tiempo para acumular el mayor número de evidencias y para que caigan la mayor cantidad de vinculados. Uno que está vinculado hasta el cuello con todos estos narcos y lavadores es el propio presidente Luis Abinader. El presidente sigue incurriendo en la misma práctica que utilizó en 2016 y en 2020. Se sigue asociando con amiguitos lavadores, con amiguitos narcos, que se disfrazan de empresarios honorables para ingresar a la política, hacer grandes aportes a las campañas o incluso se convierten en regidores, alcaldes, diputados y senadores, buscando impunidad, protección y poder. Otros son hasta nombrados ministros o directores del gobierno. Obviamente, el presidente Abinader solo ejecuta él mismo las diligencias que son prioritarias y se reúne en secreto con los con los empresarios más importantes y relevantes como Manuel Estrella y demás.
Yo creo que a estas alturas del juego, Abinader le ha perdido el miedo a los gringos. Me parece que Abinader se ha endiosado, se cree intocable y todopoderoso por ser presidente y por contar con cierto respaldo de una parte del pueblo dominicano. Pero aunque Abinader no lo crea, ese endiosamiento y ese respaldo popular, los gringos se lo hacen meter por donde no le da el sol. Ahora mismo, los gringos están detrás de Abinader. Le están dando un seguimiento muy de cerca, paso por paso, movida tras movida y jugada tras jugada. El presidente se volvió a calentar en la Casa Blanca y yo estoy seguro que terminará muy mal su carrera política. Todo indica a que Abinader no tiene reparo a la hora de financiarse con dinero sucio. El gasto de esta campaña es tan alto que aún estando en el gobierno y aún utilizando el dinero del Estado y de las instituciones públicas, ese dinero no les alcanza y tienen que seguir cogiendo dinero del bajo mundo, porque Abinader se propuso arrasar en el país completo y dejar sin ganas de levantarse a la oposición. Pero si eso es Abinader y el gobierno, imagínense ustedes todo el dinero sucio del bajo mundo que está utilizando la oposición, y justamente de eso hablaremos en un siguiente video.